Listo. Vale, pues arrancamos con esta siguiente sesión. Todavía estamos arrancando, montando el entorno de desarrollo PHP. Espero que ya todos tengáis vuestro NetBeans operacional y sobre todo con la opción de poder depurar código. Muy importante que nadie se quede con montar NetBeans sin solucionar el tema de la depuración, ¿vale? Sí, es una configuración que a veces da un poquito de guerra, porque cualquier fallito ya no te va a funcionar, pero no dejéis de hacerla o ponerla funcionando porque la vamos a usar muy prontito y es muy necesario. Os tenéis que acostumbrar rápido a utilizar el depurador. Vale, pues entramos ya en PHP, entramos ya en el uso del lenguaje. Lo único que hicimos en la sesión anterior fue hablar de los literales y os contaba. Cuando programas, en realidad lo que estás haciendo es una especie de modelo de la realidad dentro de pues, ese lenguaje, ¿no? Estás describiendo una realidad dentro del lenguaje de programación. Y una cosa que tenemos que modelar siempre en nuestros programas son valores que tienen cierta semántica, que representan ciertas cosas, ¿no? Una manera de representar el valor es casi por sí mismo, por eso se llama literal, porque es literalmente, ¿no? el valor concreto. ¿Qué valores vamos a tener que representar en nuestros programas? Pues números, cadenas, valores booleanos, y hay un montón de distintos datos que tenemos que incorporar a nuestros programas para que ellos los manipulen, los procesen, puedan transformarlos y de una entrada puedan generar una salida. Entonces, una manera de manejar esos valores es mediante su representación en nuestros programas con literales, ¿vale? Y decíamos, esos literales, pues puede ser el 23, puede ser la cadena hola, puede ser cosas que representan de alguna manera ellos mismos. Luego hay alguna excepción, porque también tengo literales en formato binario y lo veréis que es 0b, 1011 y eso en realidad es un entero, ¿vale? Sería pues 1 y 2, 3 y 8, 10. Parece que es. Bueno, vale, pues a veces no es lo que parece. Hay maneras de representar literales que no son los a los que nosotros estamos acostumbrados, pero de igual manera representan un número concreto. ¿Vale? O sea que eso puede ocurrir. Otro tipo de elemento que tenemos en los lenguajes de programación son, por ejemplo, las variables. ¿Vale? ¿Qué son las variables? Bueno, pues vosotros podéis representar o obtener la imagen mental de que yo en un momento dado en mi programa voy a tener que representar algo que varía, algo que va a ir cogiendo distintos valores según ese programa está en ejecución y va avanzando en las instrucciones que ejecuta. Por ejemplo, la temperatura, tienes un valor que modela la temperatura de un aula. Ese valor puede ir cambiando, obviamente, ¿no? Las temperaturas varían. ¿Vale? Pues necesito de alguna manera representar o tener la posibilidad de representar algo con un valor que va cambiando. Vamos a ese algo, imaginaros que es una cajita, ¿vale? La caja donde yo voy cambiando los valores de algo que representa la temperatura del aula. O una cajita donde voy a meter valores que leo de entrada. El programa siempre va a trabajar con unos datos de entrada que va a leer de algún sitio. Pueden venir, en nuestro caso normalmente, o en muchos casos va a venir de un formulario que rellena un usuario, ¿vale? En su navegador. Pues de ahí nos van a llegar datos. Bueno, pues imaginaros que yo quiero una cajita para ir representando, guardando, almacenando cada uno de esos valores. Obviamente en esas cajitas esos valores pueden variar, puedo cambiarlo, puedo quitar el que había y meter otro. ¿Sí? O sea que la variable tiene esa, en principio, modelarla de esa manera, ¿no? Como una cajita donde puedo meter un valor, puedo meter un cálculo que he hecho con otros valores que tengo en otras cajitas o utilizando algún literal que yo represente en mi programa, de la manera que lo representa PHP, pues hago una fórmula y hago un cálculo y el resultado de ese cálculo, pum, lo meto en una cajita. ¿Sí? Entonces, yo cuando inicio los programas tengo que pensar, ¿no? ¿Cuántas cajitas voy a necesitar? ¿Cuántos pequeños receptáculos voy a necesitar para meter todos estos valores? Valores de entrada, valores intermedios que yo puedo ir calculando, un contador. Mejor necesito un contador para mi lógica. Ese contador va a ir tomando distintos valores. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Solamente pensar en el cambio de valor. Cuando yo le asigno un valor a una variable, lo que hago es quitar el valor que tenía y meter otro. Vale, pues
esa cajita que representa ese contador, esa variable representa un valor que va, como un contador va recibiendo valores sucesivos, pues su valor va a ir cambiando. Primero tendrá el valor 1, luego el valor 2, luego el valor 3, así sucesivamente. Un flag de que algo ocurre, ¿no? Que ya ha llegado a tal rotación, o que ya ha hecho tal iteración, o que tal valor es mayor que otro, y yo eso lo quiero guardar también en una cajita, porque es interesante porque luego lo voy a utilizar para tomar alguna decisión dentro de mi programa. Bueno, pues ese valor, en este caso, ¿de qué tipo será? Pues será un valor booleano, verdadero o falso. ¿Vale? Solamente estoy guardando un flag, una bandera, que me indica si efectivamente eso se cumple o no se cumple. ¿Vale? Y para eso también, pues de nuevo, tendré una cajita, una variable, en la que podré meter esos valores. Un poquito para que tengáis un poco esa percepción, ese modelo mental de lo que podemos utilizar las variables en nuestros programas, de lo que nos aporta el tener variables y cómo las vamos a ir utilizando. Si hay un valor que nunca cambia, de estos valores que también puedo meter en una cajita, pero sé que ese valor nunca cambia porque va a ser constante durante toda la ejecución. No voy a necesitar cambiarle el valor, sacar el que tenía y meter otro. Bueno, pues puedo definir lo que llamamos en los lenguajes de programación constantes. ¿Vale? Imaginaros, pues por ejemplo, no sé, si estoy trabajando con un programa de física y necesito representar el concepto de gravedad, pues eso es una constante, eso no va a cambiar. O si yo tengo un valor mínimo que también, como en este caso, ¿no? Este ejemplo, sé que nunca va a variar durante todo el programa, porque es una definición que tengo y que voy a utilizar de la misma manera durante toda la ejecución, pues también puedo definir una constante, min value, y ponerle el valor asociado. ¿Sí? Eso sería un poquito la misma idea, pero sin la posibilidad de abrir esa caja, quitar el valor que tenía y meter otro. Vale, eso serían las constantes. Vale, pues ya tenemos más recursos para utilizar. Tenemos los literales directamente que podemos escribir, que representan lo que normalmente se ve cuando se escriben. Tenemos valores que metemos en cajitas, tenemos estas cajitas donde podemos meter valores y tenemos también la posibilidad de definir constantes. Vale, estos valores, en principio, vamos a utilizarlos de la manera más primitiva posible. Es la manera en la que tenemos de representar el mundo, ¿no? Luego, obviamente, el mundo es muy complejo y vamos a requerir de ciertos recursos un poco más elaborados para representar ese mundo dentro de nuestros programas. Pero vamos a quedarnos en lo más sencillito, valores individuales, valores simples. Y esos valores vamos a entender que son de distintos tipos también. Esto lo hablamos, ¿no? Los literales ya vimos que pertenecían a distintos tipos de valores. ¿Vale? Los tipos, y eso lo llamamos tipos de datos. ¿Vale? Cada valor está asociado normalmente a un tipo de dato. Y tenemos estos tipos, en principio vamos a jugar con estos tipos. Luego vendrán tipos complejos o tipos compuestos, y ya veremos como el array, como el objeto mismo, ¿no? En la orientación a objetos son también valores, pero bastante más complejos porque a su vez no es un valor único, sino que es un conjunto de valores. Bueno, pues nosotros vamos a, de momento, y como estamos arrancando, vamos a centrarnos en valores de estos tipos. Booleano, entero, real, cadena y null. Cadena es lo que llamamos string normalmente. Vale, muy sencillito. PHP no se complica mucho la vida. Booleano, true o false, los enteros, valores decimales, cadenas de caracteres y null, que es un tipo especial que solo tiene un valor que es null. Vale, que lo utilizamos, pues bueno, designar ciertas situaciones en las que pues todavía no tenemos un valor asignado a una variable o recibimos un valor de una función de error y nos lo muestra como un valor nulo, cosas de ese tipo. Vale. Pero en principio nosotros vamos a trabajar simplemente con valores de estos tipos. Vale, nosotros tenemos ciertas funciones importantes, ¿no? Para trabajar esos valores. Por ejemplo, podemos comprobar si un valor es booleano, si es float, si es numérico, en estas funciones que a su vez te devuelven un true o false, dependiendo de si reconoce ese valor como ese tipo concreto. Vale, ahora viene una idea muy importante en PHP. ¿Vale? PHP intenta no fallar, intenta no producir errores. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos trabajando en la web y no deberíamos de alguien que navega de repente soltarle un error de programación. Con lo cual PHP intenta disimular mucho los errores o los problemas que tiene a la hora de ejecutar los programas.
Y muchas veces va a necesitar transformar valores que supuestamente son de un tipo, transformarlos en otro tipo. ¿Por qué? Pues porque los estamos utilizando en ciertas fórmulas y los operadores que intervienen en esas fórmulas requieren unos valores de unos tipos concretos. Si yo alimento esa fórmula con valores que no corresponden a esos tipos, lo más fácil es que PHP fallara diciendo, coño, yo no puedo multiplicar la cadena 1, 2, 3 hola con el entero 4. Porque yo soy la multiplicación, yo multiplico valores enteros o decimales, pero no un string. Entonces PHP dice, bueno, no te preocupes, yo voy a intentar que todo lo que pueda transformar a los tipos que requieren los operadores lo voy a hacer. ¿Vale? Y lo puedo hacer de manera implícita, lo puedo hacer sin que nosotros tengamos control sobre ello. También lo podemos hacer de manera forzada. Si ponemos esta construcción con entre paréntesis el tipo delante de una variable o delante de una expresión, también vamos a hacer que PHP fuerce el cambio de tipo de un valor. ¿Vale? O sea que esto también lo podríamos hacer de manera forzada. Pero conviene que entendamos, si no somos muy conscientes nosotros de esos cambios, conviene que entendamos cómo realiza PHP los cambios implícitos, porque eso nos va a ocurrir más de una vez y tenemos que tener cierta noción o cierta capacidad de entender, porque si no nos va a sorprender. A veces la operativa de nuestros programas nos va a sorprender, porque en principio no nos esperábamos, ¿no? Que la ejecución del programa fuera por esos derroteros. Entonces, para hacer eso, vais a trabajar el ejercicio que tenéis en la zona de ejercicios que se llama conversión valores de tipos de datos. Vale, y este es un programita, de nuevo, lo descargáis desde GitHub, está en la sección de ejercicios propuestos y lo ejecutáis. Vale, lo descargáis como un zip y os sale este programita. Vale, y en este programita os va dando muchos ejemplos de cómo PHP, de manera implícita, si lo requiere, va a hacer transformaciones de unos valores de unos tipos a otros. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, toda una serie de valores y lo que os voy a mostrar cada vez que entre aquí, ¿vale? Os va a mostrar, ¿dónde? Aquí va. Os va a mostrar cuál es el resultado de transformar esta cadena, ¿veis? Que tiene comillas, ¿vale? Esto es una cadena con el texto false. ¿Cómo lo va a transformar si requiere que se convierta en un valor booleano? Valores booleanos solo son true o false. O sea que si yo le doy este valor, en un momento dado, PHP, si lo requiere, porque estoy utilizando ese valor o aplicando un operador lógico y le estoy dando ese valor de entrada, él va a decir, el operador lógico dice, yo necesito valores booleanos. ¿Vale? Porque son los operandos que están definidos en mis operaciones. Si me das una cadena, PHP lo que va a hacer es intentar transformar esta cadena a un valor booleano para que el operador funcione. Vale, pues aquí es donde os podéis empezar a llevar sorpresas, ¿no? Entonces, pensar, ¿cómo transformaría la cadena false a bool? ¿Lo va a transformar en el valor false booleano? Pues no, lo transforma a true, porque es una cadena, y en principio no es una cadena vacía, ni la cadena cero, con lo cual, para él, eso es el valor booleano true, aunque aquí ponga false. ¿Cómo transformaría la cadena a cero? ¿A true o a false? Bueno, pues, sin embargo, la cadena cero sí que la entiende como un valor falso, como un valor booleano falso. Bueno, o sea que no es del todo obvio, ¿vale? Conviene que juguéis un poco. Jugar un poco con todas estas conversiones. La 00 también, en este caso es true, ¿vale? No sería false. ¿Vale? En este caso ve que es una cadena, no es la 0, es la 0.0, pero ese cambio ya es suficiente para que él considere el valor true. La cadena 1, true, ¿no? Entiendo. El 1, fijaros que ahora ya no son cadenas, ahora este es un entero. Estoy transformando enteros a booleanos. ¿Cómo transformaría el 1? Bueno, pues a true. Vale, ¿qué entero transformaría a falso? Pues el 0. Vale, en este caso es el 0 binario, en este caso sí que sería falso. Vale, si fuera el 0 decimal también sería falso. El 0.0 también es falso.
El 0 expresado en formato decimal también lo transforma en falso. Nulo también lo transforma en falso. Vale, así que jugar un poquito con esto, poner más ejemplos. Os voy a mostrar, bueno, luego os muestro el código, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que puede ser ir añadiendo más ejemplos a este script. Vamos a otro paquete de conversiones. En este caso estamos convirtiendo a entero. Valores que no son enteros los estamos convirtiendo a enteros. Por ejemplo, el valor booleano true, ¿vale? ¿A qué se convierte? Al 1. ¿Vale? O sea, que el true, valor booleano, si lo quiero pasar a entero, al tipo entero, él cogería y recuperaría el valor o obtendría el valor 1 en esa conversión. False, 0. 0,6, 0, siempre trunca, ¿vale? 99,99, nada, trunco, 99, la parte entera, ¿vale? Si tengo un decimal, me cojo la parte entera. Y luego las cadenas también. Voy a hacer el máximo esfuerzo para transformarlas a enteros. Si tengo la cadena 1, 2, 3, ¿vale? Puedo transformar esa cadena a entero. No fallaría la operación. ¿Vale? Puedo sumar la cadena 1, 2, 3 con otro entero 10. Porque él lo que va a hacer es implícitamente transformar esa cadena 1, 2, 3 al entero 1, 2, 3 y sumarle 10. ¿Puedo hacerlo con decimales? También. Va a quitar la parte decimal porque estoy en la parte entera y se queda con el 123. Si tengo números y letras, también. Va a quitar las letras, pero hasta que pueda convertir esa cadena a un entero, lo va a hacer. Ahora, si ya empiezo por letras, no. Aquí te devuelve 0. ¿Vale? Te devuelve 0. No va a poder extraer un número concreto, sino que te devuelve el entero 0. Tampoco falla. Te devuelve 0. Cadena vacía, el 0. 0, nada. Esto, pues, de nuevo el entero 0. Obviamente se coge la parte entera. Y null, también el 0. ¿Vale? Conversiones implícitas, internas, que hace PHP. Aquí lo mismo, ¿vale? Jugar un poquito ya con esto. ¿Vale? Conversión de cadena. ¿Vale? ¿A qué cadena va a pasar el valor booleano true? Pensáis. Darle una pensada. ¿Qué cadena va a obtener si yo le paso un valor booleano true y lo tiene que transformar en una cadena? El 1. No lo pasa a la cadena true. Pasa a el valor 1 como cadena, la cadena 1. False, la cadena vacía. ¿Vale? No la cadena 0, la cadena vacía. Vale, si yo le paso el 0, pues bueno, me lo convierte en cadena, lo mismo el 1, 2, 3, aquí son valores. Fijaros que estos son valores octales, ¿vale? Si empiezo con el 0, esto es un valor octal. Con lo cual, valor octal es en base 8, sería 2 por 8 a la 0 más 1 por 8 a la 1. Y esto lo transforma en la cadena 10. ¿Vale? Todo esto, jugar con ello despacito porque más de uno se va a rascar la cabeza. Dice, bueno, ¿y por qué cuando lo pasa a cadena el 0, 1, 2 me lo transforma a la cadena 10? Esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Dar unas vueltas. ¿Vale? Si alguno os sorprende mucho, muy sencillo. Vais a ChatGPT y explícame por qué hace la conversión. Seguro que os ha dado una explicación muy coherente, muy buena de cómo se hace esa conversión. ¿Vale? Y si así todo no lo entendéis, me enviáis a jugar con esto. ¿Vale? 0 a la cadena 0, null a la cadena vacía. Vale, os voy a enseñar el código para que podáis hacer el ejercicio que se plantea, que es añadir más ejemplos. Añadir más ejemplos. Entonces, básicamente tenéis aquí todos los ejercicios. Como veis, es una tabla, ¿vale? No tiene bordes, pero es una tabla. Entonces, por ejemplo, yo voy a añadir uno para que veáis. Aquí en la conversión a booleano tenía este de aquí, tenía este que convertía al 1. Vale, voy a añadir uno más. Voy a añadir el que convierte al 0. Vale. Aquí tengo cuál es la conversión, esto se va a mostrar tal cual, y aquí lo que hago es el bar dump de esta expresión, básicamente, que digo, yo tengo el 0, que es entero, conviértemelo a booleano. Como veis, le estoy aplicando de manera forzada, que os expliqué antes, de manera forzada, un cambio de tipo del valor 0, que él entiende que es un valor entero, pero como le estoy solicitando un cambio de tipo a booleano, él lo que me va a mostrar con este bar dump es el resultado de hacer esa conversión.
y el resultado es el tipo y el valor, el nuevo tipo y el valor. Obviamente el nuevo tipo va a ser bool, porque le estoy pidiendo que me lo transforme a booleano, pero también me va a mostrar ese nuevo valor que ha obtenido con esa conversión que hace PHP. Vale, pues si lo salvo, lo vuelvo a ejecutar. Vale, y ahora ya tengo aquí el 1 y el 0. Vale, y en el 0, pues vemos que me lo convierte a falso. Así como el 1 me lo convierte a true, el 0 me lo convierte a falso. Vale, bueno, pues esto en cuanto a conversiones. Si tenéis dudas, me preguntáis, ¿vale? Cualquier cosa que no suene así claro o demás, me vas preguntando. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con operadores. Y PHP es un lenguaje muy rico en operadores. Tiene muchas posibilidades de establecer este tipo de, o construir expresiones procesando datos y aplicándole operadores. ¿Por qué? Bueno, pensar que PHP básicamente me va a ayudar a crear páginas dinámicas. Y muchas veces los datos que yo tengo que incrustar en una página de manera dinámica son fruto de cálculos, ¿vale? Son fruto de recibir unos valores de entrada, procesarlos de alguna manera en mi script y con el resultado de ese procesamiento, pum, colocar ese nuevo dato en la página dinámica, ¿vale? Por ejemplo, si alguien me da la fecha de nacimiento, bueno, pues yo puedo calcular su edad, ¿vale? Y a lo mejor ese dato de edad lo quiero meter en la página que devuelvo en algún sitio de la página. Con lo cual, hay mucha necesidad de que yo pueda transformar datos de entrada en unos datos muy concretos de salida de manera rápida y aplicando o construyendo este tipo de fórmulas, ¿vale? Tú me das los datos de entrada. Si yo puedo crear una expresión simplemente con operadores, imaginaros la suma de varios datos de entrada, yo los sumo y los pongo en la página de salida porque es un dato que puede ser importante y necesario en la página de salida. Si yo simplemente en mi script lo que hago es cojo los datos de entrada, los sumo y los pongo en la página, pues estupendo, no tengo que programar mucho más. Entonces, si me das un lenguaje rico en operadores, no tengo que yo programar cosas con lógica, estructuras de control, con lógica demasiado elaborada, simplemente creo la fórmula y cada vez que entren los datos de entrada, pum, los proceso, los meto en la fórmula como datos de entrada, me genera un resultado al evaluar esa expresión y ese resultado es justamente lo que incorpora la página de salida. O sea que PHP se da mucho a utilizar este tipo de programación, ¿vale? En la que básicamente construyo fórmulas y las voy utilizando dentro de los scripts. Entonces, aquí tenéis bueno, en el manual tenéis aquí un montón en esta página, que tenéis en el temario, os explica, os muestra los operadores que tenéis a vuestra disposición. Y hay de muchos tipos. Vale, algunos ni los vamos a usar. ¿Vale? Pero otros sí, la mayoría sí. La mayoría sí que los vamos a usar. Por ejemplo, operadores aritméticos. Vale, pues tenéis los típicos, ¿no? Este hace una especie de conversión a entero, pero bueno, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, división, el módulo, la exponenciación, ¿sí? Operadores de asignación. Esto es un poco nuevo, ¿no? Nosotros la asignación, a veces en otros lenguajes, no lo consideramos como un operador. Lo consideramos más como una instrucción que podemos utilizar dentro de nuestra programación estructurada. Aquí tiene esas dos semánticas. Por un lado, la asignación es una asignación, es decir, voy a abrir esa cajita, que es una variable, voy a quitar el valor que tenía y voy a meterle otro, pero esa operación también genera un valor de salida, como un operador. Un operador, pensar que tú le das los operandos, los trabaja y devuelve un valor resultado. Eso es lo que hace un operador. Vale, pues este operador de asignación va a hacer lo mismo. Va a hacer la asignación y va a devolver el valor que ha metido en esa cajita. ¿Vale? El valor asignado, eso lo devuelve. O sea que en principio sí, es un operador, pero que tiene como un efecto colateral, como un efecto secundario. ¿Cuál es ese efecto? Pues que la cajita ha cambiado el valor, ha puesto uno nuevo, ha quitado el viejo y ha puesto uno nuevo. Vale. Pero a efectos de la expresión, bueno, él básicamente lo que ha hecho es retornarte ese valor asignado, te lo retorna como valor de salida
de la aplicación del operador. ¿Vale? Tengo de asignación, tengo de bit, que va haciendo operaciones bit a bit. No vamos a utilizarlos mucho porque no vamos a entrar, no vamos a representar demasiadas cosas en bits, ¿no? Siempre vamos a utilizar los tipos que hemos hablado, de enteros, tal. Pero si tienes un valor en binario, dos valores en binario y quieres hacer operaciones bit a bit, ¿vale? Pues podrías utilizar este tipo de operaciones, ¿vale? Puedes hacer operaciones lógicas de AND, de OR, de SOR, ¿no? Bueno, no, como digo, no lo vamos a utilizar demasiado. Operadores de comparación, obviamente, estos operadores son muy, muy importantes, ¿vale? Poder comparar dos cosas, ver si tienen el mismo valor. Fijaros que hay una diferencia entre el igual igual y el triple igual, ¿vale? Muy importante, cuando tú comparas dos cosas con el igual igual, él, aunque no sean del mismo tipo, va a intentar transformar los tipos de los valores para que puedan ser comparables. Por ejemplo, si yo comparo el 1 igual igual true, eso me va a dar verdadero, porque el 1, recordar, si lo paso a booleano me da true. Entonces, true es igual igual a true, sí. ¿Sí? ¿Veis un poquito? El igual es como más laxo, ¿no? Voy a obtener validaciones con el igual igual, que a lo mejor también me sorprenden, porque el 1 no es igual a true, pero él intenta hacer las transformaciones de tipo para poder luego compararlos y ver si después de la transformación son iguales o no. Si yo utilizo el igual, 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 ahí ya ese recurso de hacer esa transformación ya no lo tiene. Ya no se lo permito. 1 no es igual, igual, igual a true. No le permito que haga el cambio de tipo, con lo cual ahí ve que son dos valores diferentes. ¿Sí? O sea que esa distinción es importante que la conozcamos. Bueno, mayor, menor, mayor, igual, ¿sí? Tengo también este que se llama nave espacial, ¿vale? Porque tiene la forma así un poco de Star Wars, de la nave de Star Wars. Y este me compara dos enteros y me puede devolver hasta tres valores. ¿Vale? Después de aplicar el operador me puede devolver tres valores. Un entero menor o igual a 0, un entero mayor o igual que 0 o 0. ¿Vale? 0 es si son iguales, menor o igual es cuando A es menor que B y mayor que 0 es si A es mayor que B. O sea, que con la comparación de alguna manera puedo tener indicación de esas tres situaciones, ¿no? Que sean iguales, que A sea mayor que B y que A sea menor que B. Vale, de momento, sí, os voy un poco a operadores lógicos. Luego vamos a ver más, ¿eh? De momento estoy haciendo un barrido de los más comunes. AND, OR, SOR. Fijaros, aquí hay dos tipos de AND y lo vamos a ver también en ejercicios. Hacen lo mismo, lo único que van a tener una distinción en cuanto al orden de precedencia. Y es un concepto que os voy a explicar ahora. Vale, tenemos el SOR, tenemos la negación. Obviamente ya habéis trabajado con ellos en primero, en el módulo de Java. Y a estas alturas todo esto os tiene que sonar. Operadores de string, nada, solo tenemos la concatenación, ¿vale? No tenemos muchos operadores de string. Solo la concatenación. ¿Vale? Jugar un poquito con ellos, leer un poquito el manual y os lo voy a seguir presentando con el siguiente ejercicio que se propone, ¿vale? Y se propone un ejercicio en el que yo voy a utilizarlos y tenéis que descubrir qué resultado da esa pequeña fórmula que se escribe en PHP. Vale, entonces, a ver si encuentro el ejercicio. Todos esos ejercicios los tenéis en el aula virtual aquí en este recurso. ¿Vale? Para que aquí en recursos tenéis una hojita, ejercicios prácticos, ¿vale? Y estaríamos hablando de operadores expresiones, ¿vale? Este repositorio. Vale, pues si vamos a operadores, expresiones, ejecutamos. Vale, aquí ocurre lo mismo. Voy a tener este código, es una tabla también. Podéis ir añadiendo vosotros más cosas si queréis ver cómo se
evalúan esas expresiones en PHP, ¿vale? Podéis ir jugando con los operadores y se trata un poco el ejercicio, lo que os propone es que añadáis unos cuantos ejemplos más, ¿vale? Que montéis vosotros alguna de estas expresiones. Y seguro que también, ¿no? Cuando vayáis viendo, hacerlo primero mentalmente, ¿vale? Coger la expresión, mirarla y decir, a ver, ¿cuánto va a dar la evaluación de esta expresión? ¿Vale? Pues pensarlo primero y luego comprobar si da lo que pensáis o no. Vale, en este caso, vale, antes de meterme con eso, importante, os hablaba de la precedencia. Este es un concepto muy importante, ¿vale? Operadores, PHP, y lo tenéis que tener más o menos claro. Vale, aquí en el manual, la primera entrada es la que os lleva a esta tabla, la tabla de precedencia. ¿Qué quiere decir? Vosotros cuando utilizáis varios operadores dentro de una expresión, no evaluáis los operadores siempre en el mismo orden, ¿no? Acordaros un poco cuando evaluabais expresiones aritméticas y utilizabais el más, el menos, el por, los paréntesis, la exponenciación. Había una regla. Os enseñaban primero lo que está entre paréntesis, luego los exponentes, luego multiplicación y división, luego suma y resta. ¿Vale? Y vosotros ibais viendo, según teníais expresada la ristra de símbolos con números y operadores, ibais cogiendo primero esto, lo evalúo, sustituíais el operador y los operandos, lo sustituíais por el valor obtenido. ¿Vale? Y seguíais, y aquella expresión se iba cortando, hasta que finalmente llegabais al valor final de la evaluación de aquella expresión. ¿Sí? ¿Os acordáis? Bueno, pues esto es lo mismo. Esta es la misma idea. Vais a tener un orden. No podéis directamente coger, bueno, pues empiezo desde la izquierda y voy evaluando cosas. No, tenéis un orden. Si no se utilizan paréntesis que te marque ese orden de manera explícita, tienes que aplicar este orden. Y el orden que tenéis que aplicar es justamente el que aparece en esta tabla. Primero el clone new, luego el corchete, luego los exponentes, luego este tipo de conversiones de tipo, el instance of, la negación, la multiplicación, división, etc. ¿Vale? Entonces vais viendo qué operadores de todos estos tenéis en vuestra expresión y de alguna manera vais aplicando este orden para ir menguando esa expresión hasta que llegáis a un valor. Vale, ¿qué significa la asociatividad? La asociatividad significa lo siguiente. Cuando tienes una expresión en la que tienes más de uno operando y todos tienen la misma precedencia, la misma prioridad. Por ejemplo, imagínate que tienes 5 por 6 dividido entre 2 por 4. Ahí tienes dos multiplicaciones y una división. ¿Por dónde empiezo? Tú siempre tienes que empezar, estos son operadores binarios, son operadores que van a coger dos operandos. ¿Vale? ¿Por dónde empiezo? Empiezo por la izquierda, empiezo por la derecha y me voy hacia la izquierda, empiezo por la izquierda y me voy hacia la derecha. Bueno, pues justamente este dato de asociatividad te dice por dónde tienes que empezar. Bueno, imagínate, tendría que empezar por la primera multiplicación, luego hacer la división. La primera multiplicación me convierte esa multiplicación en un número, cogería ese número, lo combinaría con la división, eso me genera otro número y ese número finalmente con la última multiplicación y me generaría el resultado. ¿Vale? Iría agrupando esos operandos siempre de izquierda a derecha. Pues esto que veis aquí te indica cuál es ese sentido cuando tienes que asociar una ristra de operandos que tienen la misma precedencia. Dice, bueno, ¿y cuándo, por ejemplo, cuándo va a ser al revés? Porque yo siempre he estado evaluando de izquierda a derecha, cuando tienen la misma precedencia. Bueno, pues por ejemplo, en los casos de las asignaciones, cuando tienes varias asignaciones que se pueden hacer en PHP, dice $A igual a, y luego tienes $B igual a 4. Tienes como dos asignaciones en una misma instrucción. Entonces ahí no tienes que empezar por la izquierda, tienes que empezar por la derecha. Primero haces la última asignación de $B igual a 4, metes el número 4 en $B, pero eso te genera un número. Acordaros, la asignación
también es un operador que genera un número, generaría el 4. Y ahora finalmente ese 4 pasaría a $A, ¿vale? Con la primera asignación. Entonces empiezas con las asignaciones que están más a la derecha y vas avanzando hacia la izquierda. O sea que sí que puede haber el caso, efectivamente, que la asociatividad no sea la que tú realmente esperas. Por ejemplo, la exponenciación, ¿no? Cuando tú haces 2 elevado a 3 elevado a 4, no haces 2 elevado a 3 primero. PHP va a hacer primero 3 elevado a 4 y eso lo va a utilizar como exponente a lo que va a elevar el 2. Vale, pues todo eso también hay que conocerlo, ¿vale? Todos esos pequeños intríngulis, o al menos, bueno, de alguna manera intuirlos, ¿vale? Obviamente, esto no hay que aprenderlo de memoria, pero bueno, al menos tener esa idea de que esto puede ocurrir y si ocurre, pues tener ese recurso rápido y decir, nada, es que ha pasado esto o lo ha hecho de esta manera, lo ha evaluado, tener todo eso más o menos en mente. Vale, pues decía, estábamos viendo el ejemplo, ¿no? De operadores expresiones. Vale, por ejemplo, este caso. 5 más 3 menos 2 por 7. Entonces, ¿cuál es el operador con más precedencia del más menos multiplicación? Pues la multiplicación, ¿no? Entonces, haría 2 por 7 primero. Y me quedaría 5 más 3 menos 14. Ahora tengo un más y un menos. Tienen la misma precedencia. ¿Por dónde empiezo? Pues por el de la izquierda, como me indica la tabla, ¿vale? Cuando tengo más menos, empiezo por la izquierda. ¿Vale? Pues teniendo eso, tendría 5, ahora más 3, 8, y luego menos 2, 6, perdón, y menos 14, ¿no? 5 más 3, 8, menos 14, menos 6. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis para jugar un montón. Aquí tenéis para jugar un montón. Para descubrir nuevos operadores. Por ejemplo, este de aquí. Este tiene tela, ¿vale? Este tiene tela. A ver si alguien, no sé, a ver si alguien... Os lo voy a explicar primero. El count plus más, ¿vale? Este es un operador de asignación. Es un operador de incremento-decremento. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Pues va a incrementar el valor de esta variable en 1 y va a retornar el valor. Pero lo va a hacer en el orden opuesto. Primero va a retornar el valor, acordaros que esto es un operador, con lo cual tiene que devolver un valor, y luego como efecto colateral de la aplicación del operador va a cambiar el valor que tiene la variable count y le va a incrementar 1. ¿Vale? Va a quitar el valor antiguo y va a coger ese valor antiguo, le va a sumar 1 y le va a meter de nuevo el valor este incrementado en la variable. Con lo cual, y además, ¿qué orden de precedencia tiene? Pues vamos a verlo en la tabla. El más, menos, que lo tenemos aquí, es el que más precedencia tiene de los que hay, ¿vale? Tenemos aquí, incremento y decremento. Con lo cual, estas operaciones van a ser las primeras. Este operador más y este operador menos va a ser lo primero que se va a hacer. Entonces decíamos, esto supone que primero devuelve el valor y luego incrementa en 1. Entonces count 1 vale 5. ¿Vale? Y aquí count 1 hace lo mismo. Primero devuelve el valor y luego decrementa en 1. Vale, pero fijaros que cuando hace este, en principio ha incrementado en 1 count 1. O sea, aquí count 1 vale 6. Porque este lo que ha hecho es devolver 5, pero meter 6 en count 1. ¿Vale? Y aquí tenía 6, ha devuelto 6 y le ha quitado 1 y lo ha dejado en 5. O sea que la variable se ha quedado como estaba. Entonces 5 por 2, 10. Y aquí tenía 6 por 3, 18. 10 y 18, 28. Vale, bueno, igual decís, joder, esto es que parece que está haciendo un poquito magia con todo esto, ¿no? Bueno, es posible. Tampoco hace falta que, no sé, pero jugar con ello. Que os dé curiosidad, que Iván, os rasquéis la cabeza de vez en cuando a ver por qué y por qué no. Preguntar a Iván, ChatGPT, oye, ¿por qué esto me da? Dime, Alberto, sí. ¿no sería
Empezaba por la derecha, los menos, o sea, los incrementos y los decrementos empezaba por la derecha, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces debería ser al revés. Ah, chin, chon, a ver. Em, lo Nos que debería pasa devolver que sí, nos debería pero devolver mm, 5, multiplicarlo por 3, 15. sí. Se nos quedaría eh, como 4 mm, por 2, lo- 8, ¿no? dice si lo hace por la derecha. Lo que pasa es que aquí Claro. tienes otros operadores, ¿eh? Esto de derecha a izquierda es cuando tienes en una expresión siempre operadores de la misma precedencia. Imagínate que tuvieras count 1 más, eh, pues yo qué sé si aquí hay alguno de la misma precedencia, y lo pasas a entero, o menos. No sé si podrías poner más, menos. Eso yo creo que no te deja. Pero deberías de tener todos con la misma precedencia. Claro, pero a lo que me refiero es, si pon porfa la expresión. Sí, dame un segundito. A ver si consigo. Déjame que te lo. Aquí está la expresión. Ujú. Si primero nos devuelve el count 1, ¿no? Primero, él empieza por aquí. Él siempre empieza por la. A no ser que tenga, como digo, si tiene todos los operadores, aquí este operador no es de la misma precedencia. ¿Vale? Si todos los Ajá. operadores tienen la misma precedencia, entonces sí que aplica ese orden de asociatividad. ¿Vale? Pero aquí no está en una expresión con todos los operadores de la misma precedencia. Con lo cual él empieza por aquí. Empieza siempre por la izquierda, entonces si hay diferentes precedencias, empieza por la izquierda. Sí, eso es. Vale. Eso es. Él, en principio, lo que permite la precedencia es si son todos del mismo orden, como aquí, ¿no? Bueno, aquí tampoco, pero imagínate que tienes multiplicaciones, divisiones, ¿eh? Entonces es cuando te dice, bueno, primero empieza con estos dos, el resultado y va hacia la izquierda, en el caso de que Vale, tenga asociatividad a la izquierda. ¿Vale? En este caso, vale. si pones eh, count 1 más, no sé si podrás hacer algo del tipo count Claro, es 1 que más, y entre paréntesis menos, lo o que yo mira, pensaba el que iba a hacer en ejemplo. esta operación es primero tener en cuenta el count 1 menos menos. No, luego multiplicarlo por 3 y luego venir aquí, no, 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 porque luego, como digo, luego tener en cuenta O sea, claro, ahí nos dejaría un 5, pero el count nos bajaría a 4. claro, No sé si me explico o no. sí, pero así no te sale, Claro, así saldría así no te sale 20. 28, porque no lo hace así, porque como digo, ¿no? Aquí está mezclando Vale, operadores de está así, distintas vale. precedencias, entonces no aplica la asociatividad como tal. Vale, Entonces, perfecto. esto, como digo, lo que hace es, en principio, devuelve el 5, pero a count 1 le mete el 6. ¿Vale? Con lo cual, ese 5 por 2 son 10. Vale, Pero vale. en count 1 tienes el 6. ¿Vale? Lo que hace es devuelve el 6, pero a count 1 le baja 1, lo deja en 5. ¿Vale? Entonces aquí tenías 10 más Sí, sí, claro, sí, 6 sí, por sí, 3. sí, sí. Eso Lo que más ya o había, menos lo pillas. lo que ya había entendido que iba a hacer es primero tomarnos el count de la derecha Entiendo. No, pues y solo lo entonces, hace, por ejemplo, volviendo otra vez, imagínate que tienes esto, ¿no? Que estás pasando el count 1 y le aplicas este casting, este forzado de tipos. ¿Por qué esto iría a la derecha? Porque primero haría el count 1, $count 1 más, y luego lo pasaría a booleano. vale, No lo pasaría a booleano y luego le sumaría el más. Iría hacia la derecha, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? vale, vale, Pero es un poquito, ¿no? Como en principio funcionaría. Vale, bueno, vale, perfecto. un poco quedarse con esa copla de que efectivamente la asociatividad es cuando tienes operadores que tienen la misma precedencia, están unidos en ristra, y tienes que saber por dónde tienes que empezar a unirlos, ¿no? Para terminar la evaluación. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Una base de 64, exponente 6. ¿Qué harías primero? Pues primero el exponente. Elevarías 2 a la 6, que es 64, y ya dividirías 64 entre 64 y te da 1. Bueno, voy a coger ahora los que me parecen más interesantes. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos curiosos. Eh, eh, por ejemplo, mira, este tiene que ver un poco con la asignación. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues fijaros que es una asignación
está recibiendo este valor. Yo lo que hago para evaluar una asignación es evaluar primero lo que quiero asignar. Pero lo que quiero asignar tiene a su vez una asignación. Vale, entonces hago primero esta asignación, esto me devolvería un 4 y me dejaría en la variable b el valor 4, le sumaría 5, que sería 9, y dejaría en a ese valor 9, y lo que devuelve este último operador, que es el último que se evalúa de asignación, es el valor 9. Vale, vamos a ver otro tipo de operadores un poco más o distintos a lo que estamos acostumbrados. Imaginaros, este operador se llama fusión de falso. No sé por qué, fusión de falso. Y lo que hace es básicamente, tú le pasas una serie de valores y él empieza a evaluar desde la izquierda hacia la derecha. ¿Vale? Lo puedes combinar, puedes hacer null, interrogante, interrogante, otro valor, interrogante, interrogante, otro valor, y así hacer una ristra, ¿no? Con los interrogantes. Y él se pone a evaluar valores hasta que llega a uno que no se evalúa a nulo. ¿Vale? Pues él va de alguna manera viendo si lo que hay en la expresión que ha formado con este operador de interrogante, interrogante, va viendo si alguno no tiene el valor nulo. Y el primero que encuentra que no tiene valor nulo es el que te devuelve. Vale, así que vamos a ver un poquito este. Bueno, lo primero que voy a evaluar es lo que está entre paréntesis. ¿Vale? Y este operador, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es un operador de comparación. Si venimos aquí, es justo este de aquí, fusión de nulo. ¿Vale? Lo podéis ver en la tabla. Lo primero operando de izquierda a derecha que exista y no sea nulo, si no hay valores definidos y no son nulo, y a partir del PHP. Devuelve nulo. Si no hay ningún valor que encuentre que sea distinto de nulo, realmente te devuelve nulo. Pero él va a ir evaluando estas expresiones que están entre los interrogante y interrogante, a ver si encuentra alguna que no tenga nulo. ¿Vale? Bueno, pues esto tiene más prioridad, ¿vale? Que tiene más prioridad, ¿vale? Que los operadores de comparación, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué operadores tenemos. Vale, aquí. Vale, por no equivocarme. Tiene un OR, ¿vale? Tiene un OR y tiene un menor. Este es de menor prioridad. Entonces, ¿es 5 menor que 10? Sí, true. ¿False o true? True. Me seguís un poco, ¿no? Lo que estoy uniendo los operadores y estoy viendo que devuelven. Null, interrogante, interrogante, true. Pues true, porque este no lo va a coger porque es nulo. Este true es sí, porque es distinto de nulo y coge true. La negación de true, false. Y aquí, si no me equivoco, pues devuelve el booleano false. Vale, con lo cual me ha servido un poco para presentaros este operador, fusión de nulo, muy interesante. Vamos a ver este, por ejemplo. Este es un operador ternario. Este, los que hayáis programado, seguro que os lo habéis encontrado ya en algún lenguaje. ¿Qué hace? Bueno, pues le das una condición, le das una expresión lógica que se evalúa true o false. Si es true, te devuelve la primera expresión, la evaluación de la primera expresión. Y si es false, te devuelve la evaluación de la siguiente expresión. ¿Vale? Entonces, muy sencillo, lo vamos a usar mucho, ¿vale? Esto lo vamos a usar mucho. ¿Por qué? Porque nos ahorramos un if. Esto, si no, con estructuras de control tienes que hacer un if, ¿no? Si ocurre esto, entonces, devuelve verdad, si no, devuelve mentira. Esto nos simplifica mucho la programación y en nuestras páginas dinámicas podemos sacarle mucho provecho para no tener que desarrollar toda esa lógica dentro del script, sino directamente expresarlo con este operador y que escriba en la página dinámica lo que queremos que escriba dependiendo de la condición que vuelva. Vale, importante. Entonces, vamos a ver cómo, por un lado, tengo aquí una concatenación de esta cadena, ¿vale? Y lo va a concatenar con esto que está entre paréntesis. Vamos a empezar con lo que está entre paréntesis. Esto decíamos que lo que me va a devolver como 5 mayor que 10 es mentira. Me va a devolver esta segunda expresión, que es una cadena. Y esta cadena ya la voy a poder concatenar con este otro trocito de cadena que es y un espacio en blanco. ¿Vale? O sea que esto me devuelve es mentira.
Bueno, ¿veis cómo voy combinando operadores y de alguna manera voy consiguiendo lo que voy persiguiendo? Vamos con este. Y este, no sé si, bueno, voy a entrar, ya que lo tenéis, venga, voy a entrar. La diferencia básicamente entre este AND lógico y este AND es que este tiene más precedencia que la asignación y este menos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si tengo este tipo de expresión, primero voy a ejecutar el AND y luego lo que me resulte de esta operación de AND se lo voy a asignar a H. En este caso no. En este caso primero voy a hacer la asignación de true a G. Esto me va a devolver true, ¿sí? Porque la asignación me devuelve un valor. Y luego es cuando lo voy a combinar con este otro valor booleano. ¿Sí? Con lo cual cambian las cosas, cambia un poco el resultado. ¿Vale? En este caso, como decía, voy a hacer primero true y false. True y false es false. Y se lo asigno a H. ¿Vale? Y esto me retorna false. False o, este es un OR lógico, alguna cosa siempre va a ser esta cosa, ¿no? Que es lo que va finalmente a discernir si ese O lógico es true o false. Acordaros, H tiene false, que fue lo que le asigné en esta primera asignación. Si H tiene false, esto es un operador ternario, me devuelve el segundo elemento, la segunda expresión. ¿Vale? Este siendo falso, si fuera true me devuelve la primera, como es falso me devuelve la segunda. Esto me devuelve false, la cadena falsa. La cadena, fijaros que esto es una cadena. La cadena falsa. Vamos a este caso. Parece igual, parece lo mismo, ¿no? No. Prácticamente la misma expresión. Lo único que cambia es que aquí el operador ha cambiado. Bueno, pues en este caso, como AND tiene una precedencia menor que la asignación, voy a empezar por esto. True asignado a G. ¿Vale? G vale true. Luego, true y false, pues sigue dando false. O sea que voy a devolver lo que está en la otra parte del OR. Pero G, acordaros que tiene true. Fue lo primero que hice. Pues teniendo G true, voy a devolver la primera expresión del operador ternario. Y esto devuelve true. Vale, ejemplo un poquito forzado, un poquito truquito, pero bueno, para que veáis un poquito lo que da de sí todo esto. Otro cositas que, bueno, esto también es interesante que lo conozcáis, porque lo vamos a usar mucho. Este operador ternario puede convertirse en binario, porque a lo mejor lo único que quiero es tener un comportamiento un poquito distinto. Fijaros que tiene como la misma notación, un interrogante y un igual. Lo único que no tiene el segunda expresión, tenía condición, primera expresión y segunda, ¿vale? Lo que devolvía cuando era true y lo que devolvía cuando era false. En este operador es lo mismo, pero he eliminado esta primera expresión de true. Entonces, ¿cómo funciona este operador? Si este valor no es equiparable a falso, cuando digo no es equiparable, quiero decir que no hay conversión. La conversión que se puede hacer no va a resultar en falso, en el valor booleano falso. Puede ser cualquier valor, puede ser un 0. Si es un 0 es un problema, porque 0 tiene una conversión en falso. Entonces, si este valor no es equiparable a falso, si no lo es, devuelve el valor que hay aquí en la variable, ¿vale? En ruta 1. No va a buscar más valores dentro del operador. Sin embargo, si lo que evalúo dentro de lo primero que escribo, dentro de esta primera expresión, si lo que evalúo me da falso o algo equiparable a falso, entonces lo que devuelvo es la segunda expresión. Vale, es un poquito más útil. No tengo un caso de true y otro de false, sino si hay algo que no es falso, devuelvo eso. Si eso me evalúa algo equiparable a falso, entonces no. Entonces lo que evalúo y lo que devuelvo es la expresión que viene después. Vale. Hay una cuestión que tenemos que conocer, importante. Si esta variable no está definida, no tiene ningún valor, no ha sido definida, te va a dar un error. Más que un error, un warning. ¿Vale? Te va a avisar de que esta variable está indefinida.
Y ya veremos en la siguiente unidad cómo intentamos evitar que se nos den estos warnings, cómo vamos a comprobar siempre que las variables con las que trabajamos están definidas y tienen un valor. Vale, en principio podría tener el valor nulo. Si tiene el valor nulo me va a funcionar. ¿Vale? El problema es que no tenga ningún valor, no haya sido declarada ni definida en el script y la quiera utilizar. Eso sí que me va a dar este warning. Sin embargo, fijaros en el caso de fusión a nulo. En el caso de fusión a nulo funciona, bueno, un poquito parecido, ¿no? La idea es, si este es nulo, pues paso al siguiente. ¿Vale? Aquí era un poco la idea, si este es falso, pues paso al siguiente. ¿Vale? Pero en este caso fusión a nulo, aunque yo le pase una variable que no está definida, no se queja. Vale, con lo cual la fusión a nulo es un poco más cómoda, es un operador, se puede utilizarlo más cómodo. No tengo que andar blindando o comprobando que esa variable exista antes de usarla. Si no está definida, no existe, nada. Esto, en principio, él lo interpreta como nulo porque esa variable no existe y no tiene ninguna referencia, entonces pasaría al siguiente valor. Vale, no da ese warning. Un poco también para que tengáis ese dato en la cabeza, diferencia entre la fusión de nulo y este operador ternario simple o simplificado. Último operador interesante, el match. Y el match me puede también ahorrar mucho trabajo en una estructura de control que tendría que montar con una serie de if else, if else, if else, if else. ¿Vale? Porque estoy analizando un valor, tiene que ocurrir algo dependiendo del valor que tenga esa variable, y eso obviamente o con un switch o con una condicional encadenada. El match me lo soluciona. ¿Vale? El match, yo le doy esa variable y dependiendo del valor que tenga, yo voy a retornar como salida algo. Fijaros que la diferencia de trabajar con expresiones a trabajar con estructuras de control básicamente me da una orden en la que tengo que ejecutar, me dan dos saltos de una instrucción a otra. Estos operadores me tienen que devolver siempre un valor. ¿Vale? No solamente realizar alguna lógica, sino que tiene que retornarse un valor. En este caso, dependiendo del día, pues si la variable día tiene el valor lunes, esto de alguna manera es igual a lo que hay dentro de la variable, dentro de la cajita, pues se retorna este valor. Entonces él va buscando, intentando hacer match, ¿vale? En el momento que hace un match, te devuelve el valor asociado a esa entrada del match. ¿Vale? Con lo cual, muy interesante, muy útil para ahorrarnos también tener que escribir lógica estructurada con ese tipo de condicionales. Vale, y en principio, hasta aquí lo que os quiero contar un poquito de los operadores. Ahora vuestra labor, ir jugando con todo esto, añade más entradas para ver más cosas, o sobre todo navega un poquito por el manual, a ver qué descubres, a ver qué cosas te parecen interesantes, curiosas. Seguro que encontráis algo que os llama la atención, que es distinto de los lenguajes que habéis utilizado y conviene un poquito. Y también, pues como todo, ¿no? Tú vas leyendo, obviamente, no con la intención de retener, de memorizar, pero sí que el cerebro de alguna manera va cogiendo, intuye, va teniendo pistas, te va luego esa lucecita de vez en cuando y dice, pues, joder, pues parecía que había leído algo de un operador de este tipo y de que funcionaba de esta manera. Y si le sacáis sentido a toda esta casuística, ya vuestra cabeza va a tener un repertorio de escenarios bastante amplio. ¿Vale? Es importante que vuestra cabeza empiece un poco a ir incluyendo ese tipo de ideas, recursos, que poco a poco, aunque penséis que no tiene una validez, vuestro cerebro es una máquina brutal y siempre va a encontrar la oportunidad de daros esa idea gracias a que habéis estado acumulando toda esta, habéis tenido visibilidad de toda esta información. Vale, última cosa de hoy. Vamos a las funciones de librería. Los operadores están muy bien, ¿vale? Tú los dos operando, si él te hace un cálculo, te aplica ese operador. Pero también hay librerías que vienen con el lenguaje de programación, en este caso con el intérprete, con el entorno de PHP, que manejan pues valores, tú le das algún valor y él te hace una función
llamamos funciones de librería. No se expresan como operadores, como A más B, sino que es un nombre de una función a que le pasan unos parámetros de entrada y él te va a retornar un parámetro de salida. Vale, pues de nuevo, PHP muy rico en este tipo de funciones. Vale, muy rico en este tipo de funciones. Vamos a ver. Funciones de string, PHP. Bueno, aquí las tenemos, ¿no? Entonces, como veis, por ejemplo, funciones de string, pues tenéis todas estas. ¿Vale? Montones. Para hacer todo tipo de manejo que queráis con los strings, unirlos, buscar cosas dentro de los strings, pasarlos a mayúsculas, a minúsculas, darles espacios. Pensad que las cadenas es un elemento fundamental en la construcción de páginas dinámicas, porque nosotros en realidad estamos escribiendo texto a ese fichero que retornamos al cliente. Con lo cual es fundamental que tengamos muchas herramientas para manejar esos textos, para transformarlos, para jugar con ellos. ¿Vale? O sea que tenéis cantidad de posibilidades de trabajar con strings. Repetir un string, reemplazar, sustituir trozos, mirar si empieza con algo, dividir un string en partes, incluso de un string sacar un array, de un array volver otra vez a unir sus elementos y conformar una cadena, compararlos, bueno, todo esto un poquito, jugar con ello. Vale, tenemos un ejercicio asociado, ¿vale? Tenemos un ejercicio también aquí en el aula virtual que se llama funciones de librería. Vale, y aquí en funciones de librería, pues de la misma manera que hemos jugado con operadores, vamos a poder también ir añadiendo, esto está un poquito más abajo, ir añadiendo ejemplos del uso de este tipo de funciones. ¿Vale? Pues aquí vemos, ¿no? Estas son funciones aritméticas, ¿vale? Luego hay funciones de carácter, hay funciones de cadena, ¿vale? Tenéis aquí todo un repertorio. Ir añadiendo más, ¿vale? Ir añadiendo más, ir jugando un poquito con estos resultados. ¿Vale? Round, power, división entera, pasarlo a binario, redondear, buscar un máximo, funciones que me dan valores constantes como pi, raíz cuadrada, redondear por abajo, funciones trigonométricas, ¿vale? Y luego, pues, cosas de carácter, me cuenta los caracteres, me consigue conformar un array a partir de una cadena, me elimina, esta función es interesante porque en un momento dado también la vamos a usar, me elimina todos los caracteres. En realidad, cuando ves aquí this is some bold text, aquí hay cierto código, ciertas etiquetas HTML, ¿vale? Este bold aparece ahí porque hay etiquetas HTML con, me imagino, con la etiqueta B. Si lo veis en el código, vamos a verlo en el código. Funciones. Y lo que hace es sanearme, quitarme esas etiquetas para que no sean interpretadas cuando se cargan en el navegador, no sean interpretadas como etiquetas HTML, sino que signifiquen básicamente menor, B, mayor. No interpretarlo como la etiqueta de bold dentro de HTML. Si lo tenemos aquí, como veis es muy sencillo, simplemente copiáis un row más, metéis arriba lo que queréis evaluar, la función que queréis probar, y luego replicáis esto con el bar dump, le metéis esa función ya, la invocación a la función, y con el bar dump os va a mostrar en pantalla cuál es el resultado, ¿no? Bueno, más que el bar dump, sí, básicamente el bar dump os va a decir el tipo del resultado y el valor del resultado de la aplicación de la función. Pues aquí teníamos el HTML Specials, que está aquí. ¿Vale? ¿Veis aquí la etiqueta B? Aquí tenéis esta etiqueta. ¿Vale? Entonces, cuando tú le pasas esta función, en principio, él va a transformar esto con una entidad HTML. Acordaros los que habéis visto HTML, sabéis que hay ciertos caracteres que equivalen a estos caracteres que son escapables en HTML o que tienen cierta semántica. Tanto el menor, el mayor, etcétera, tienen una semántica y HTML los quiere interpretar como
el principio del nombre de una etiqueta y el final. Vale, pues si pones LT o ampersand LT, dos puntos, pues al final eso también equivale al símbolo menor que, pero HTML no lo interpreta como el comienzo de una etiqueta. Con lo cual no tienes el efecto de que te lo pongan bold. Si lo veis aquí él lo interpreta como efectivamente como una etiqueta HTML y cuando carga la página lo que hace es poner el contenido interno en negrita. Sin embargo, si le pasas la función HTML Special Charts, ¿vale? Vamos a inspeccionar esto. Si sale. Si yo inspecciono eso, bueno, me sale también, porque también me interpreta las entidades. Pero en teoría, aquí ya no lo interpreta como si estuviera trabajando con etiquetas HTML, sino que me pone menor B mayor, ¿vale? Como si fuera texto. Tiene ya la semántica que normalmente cuando el navegador carga este fichero, te va a decir, esta es una etiqueta HTML, vale, pues la reconozco, voy a aplicar ese formato al que hay dentro. Aquí no, porque este menor en realidad ya no aparece como un signo menor, sino como la entidad ampersand LT dos puntos. Gracias. Vale, no sé si se entiende. Funciones, de nuevo, aquí te va a quitar ciertos elementos, el trim, ¿vale? Te quita el hola y te deja el word, como aparece aquí, te da un orden, te repite wow 13 veces, ¿vale? Te reemplaza mundo por tierra en hola mundo, aparece la tierra, te divide split en letras y te genera un array con todas las letras de la palabra, te cuenta las palabras que puede haber en un texto, te compara, te dice en qué posición está el primer PHP, está su cadena, se la encuentra aquí en la posición 7. Bueno, te va rellenando hola con 10 simbolitos, 10 subrayados bajos en cada lateral. Como veis, bastante dados a poder manejar, a poder crear construcciones textuales con bastante creatividad. Te mira si contiene cierto carácter, te combina las letras de manera aleatoria, te pasa mayúsculas, a minúsculas, ¿vale? Te busca un substring, te dice qué longitud tiene una cadena. ¿Vale? Estas son, digamos, las más típicas. ¿Vale? Añadir vosotros alguna más, entender todas las que hay aquí, ¿vale? Para ir, como digo, el cerebro que vaya guardando cierta información, que luego recuerde, pues había algo que podía yo hacer rellenos con las cadenas, etcétera, etcétera. Vale, y de vez en cuando le dais un barrido visual a las funciones y a lo mejor os paráis en una, dos, entráis y veis un poquito cómo funciona y esas dos que tenéis ya también interiorizadas. Poco a poco. Esto va calando poco a poco, según lo vais necesitando. Pensar que siempre hay posibilidad de que haya una función que os sirva. O sea que, ¿esto qué hace? Pues que no os tiréis a programar directamente este tipo de funcionalidades. Esto lo podréis hacer, ¿vale? Con vuestras estructuras de control, vuestros bucles, tal. Cambiáis, ponéis, quitáis, lo podréis hacer. Pero estáis, uno, perdiendo mucho tiempo en programaros eso, y dos, posiblemente introduciendo errores. ¿Vale? Estas funciones están archiprobadas, son de librería. No desaprovechéis lo que ya está hecho y lo que se os proporciona. Vale, último tema que vamos a volver a las funciones. Vamos a las funciones de string. Quiero mostraros una cosita para que también leáis de manera adecuada el manual. Fijaros en las funciones, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger una función. Esta es la definición de la función. Es la especificación de la función, ¿vale? Aquí os dice el nombre de la función, los parámetros que tenéis que aportar a la función cuando la invoquéis y fijaros, os dice también los tipos de esos parámetros, ¿vale? O sea, lo suyo es que los respetéis. Si no los respetáis, lo que va a hacer PHP es hacer el cambio, implícito. Si tú le pasas un entero, pues lo que va a hacer es cambiarte ese entero a un string, ¿vale? Para que cuadre. O sea, tampoco te va a fallar, tampoco te va a dar error. Lo va a hacer de una manera un poco subterránea. Pero eso os puede dar problemas. A lo mejor el comportamiento ya no es el que tú quieres. Cuando hace la transformación,
Resulta que ha cambiado un poco lo que tú pretendías. O sea que intentar siempre también tener familiaridad con los tipos de los valores de entrada. Pensar, PHP, un dato muy importante, una idea muy importante. PHP no es fuertemente tipado. No es como Java, que tenéis que definir los tipos de las variables al principio cuando la declaráis. Y esa variable ya no podéis meter ningún valor que no corresponda a ese tipo. ¿Vale? No es fuertemente tipado. ¿Vale? Básicamente lo llaman un tipado por pista. O sea, se dan ciertas indicaciones dentro de los scripts para que tú tengas cierto orden con los tipos. Pero no tiene esa capacidad que tiene Java de hacer tantas comprobaciones en tiempo de desarrollo, en tiempo de compilación. ¿Vale? Porque se va dando cuenta que tienes desajustes en tus tipos y te va dando errores. Vale, en PHP hay muchos de esos errores que pasan desapercibidos, porque el ámbito de la compilación no incluye ese tipo de controles. Además, no es compilado. PHP es interpretado. Me carga el script, lo va ejecutando directamente sobre la marcha. Con lo cual, eso en las primeras versiones de PHP, bueno, pues los programadores a veces lo agradeces para no tener tantos errores, pero obviamente a la larga es un problema, porque los errores se van a manifestar, pero luego en ejecución, ¿vale? Cuando la aplicación ya está siendo utilizada. Y esos errores son los que más cuesta, porque hay que volver otra vez a programarlo, hay que producir una nueva aplicación, hay que volver a colgarla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya el error trasciende el ámbito del desarrollo y es un error que llega incluso a los usuarios finales, o sea que no es ideal. Con lo cual PHP poco a poco, y mediante estos tipados un poco recomendados o te da pistas de qué es lo que tienes que hacer, va ganando terreno. Cada versión de PHP que sale va poniendo más hincapié en que se respeten los tipos. ¿Vale? Y ya empieza a haber versiones, la 8.1 todavía está, bueno, existe, ¿no? Mucho de type hinting que llaman, pero no es demasiado serio, digamos, el entorno para que lo manejes. Hay algún flag que hace que sea un poquito más serio, pero es una cosa más opcional. Según avanza en versiones de PHP, esto se va haciendo como más estable y más obligatorio para justamente conseguir ese fin, y es que todos los errores salgan cuando se desarrolla y no cuando se utiliza la aplicación. Bueno, pues aquí tienes indicación de los tipos, muy interesante, intenta respetarlos y lo que le pases a la función que sea de estos tipos. En este caso, por ejemplo, fijaros, tenéis esto lo vamos a ver cuando veamos funciones. Esto es un parámetro opcional. ¿Vale? Si no lo pasas, no va a haber queja, obviamente el resto lo tienes que pasar porque son obligatorios. Si no lo pasas, no va a haber queja y él va a coger, por defecto, va a coger este valor. ¿Vale? A ausencia de un valor que tú pases en la invocación, él lo que va a hacer es coger este valor máximo, que es una constante definida en PHP, que es el mayor entero que se puede representar en PHP, y va a coger este limit y va a coger este valor y lo va a introducir o lo va a pasar como parámetro a la función, ¿vale? O sea, que yo que no pases, pues si hay un valor por defecto, pues coge el valor por defecto. ¿Vale? Importante esta parte de aquí. Esto indica de qué tipo es la salida, de qué tipo es el resultado de la función. ¿Vale? En este caso estás diciendo que va a devolver un valor array. Vale, no es lo normal, las funciones he cogido esta, porque efectivamente llama un poco la atención. Yo tengo una función de string, pero devuelve un array. ¿Por qué? Porque lo que hace explode es, le das una cadena, te la parte en trozos y te devuelve un array con cada uno de sus trozos. ¿Vale? Los que manejen un poco ese concepto de array. Si no, vamos a coger una más normalita, una que básicamente que haga algo con un string, pues string repeat, ¿vale? String repeat coge una cadena input, coge un multiplicador y te devuelve otra cadena. ¿Vale? Esa cadena repetida tantas veces como le indiques aquí. Vale, pero es importante que tengáis esa capacidad de leer la especificación de la función. ¿Veis el manual? Lo estoy invocando bien, estoy pasando a lo mejor primero el entero que es el multiplicador, porque no me acuerdo muy bien del orden, o sé que me va a devolver una cadena, puedo contar con que el tipo del resultado es una cadena, con lo cual la puedo tratar luego en el resto del programa como una cadena. Vale, y yo creo que hasta ahí la explicación, que prácticamente me he comido la clase. Pero bueno, yo creo que al menos con todo esto ya vais a poder trabajar esta semana, que más o menos se trata de que
podáis centraros en estos 3 programas, ¿vale? Estos 3 ejercicios. Que básicamente es vosotros examinar código, examinar comportamiento, tanto de cómo se convierten valores de distintos tipos, como cómo se aplican operadores, como repertorio de funciones que tenéis a vuestra disposición en la librería de PHP. Vale, venga, pues preguntas. Como digo, el jueves ya todo será práctica, o sea que, de nuevo, si queréis conectaros y practicar y mandarme dudas, estupendo. Si necesitáis acceder al foro, pues directamente, cuando tengáis la duda, la enviáis directamente al foro. Venga, ¿alguna preguntita que se os haya quedado, alguna duda? ¿De nada? Perfecto, Iván. ¿Sí? Madre mía. Sí. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Vale, pues me quedan 10 minutos. Pues el que quiera quedarse esos 10 minutos y quiera empezar un poco a trabajar con estos programas, los descarga en zip y los abre directamente en su entorno NetBeans con abrir proyecto. ¿Vale? No hace falta que creéis proyectos, ya os bajáis, digamos, la infraestructura de proyecto NetBeans, es como está depositado en el repositorio en GitHub. Si lo descargáis, simplemente decís Open Project, no New Project. Open Project, vais a la carpeta donde lo habéis guardado y habéis descomprimido el zip. El zip sí que hay que descomprimirlo. Y él ya te lo va a interpretar o te lo va a mostrar como un proyecto PHP, lo cargas y ya en principio puedes ejecutarlo. Quizá revisar, una vez que lo hacéis, revisar las propiedades del proyecto, ¿vale? Sobre todo aquí arriba, a veces os parece que se queda aquí, pero hay más información arriba, ¿vale? Aquí en Run Configuration, comprobar que lo tenéis configurado para PHP Built-in Web Server. Yo creo que lo tenéis, porque yo lo he subido de esta manera. De esta manera, como digo, no necesitáis Apache, ¿vale? Lo vais a ejecutar y lo vais a poder trabajar en el entorno de NetBeans sin falta de incluso arrancar ningún servidor de SAN. Vale, pues nada, lo dicho. Ánimo con la práctica. Muchas gracias. Muchas Venga, gracias. Beatriz. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.